Eh, Preguntas random, así que tengo anotadas aquí con respecto, por ejemplo, y esto es algo que no te he escuchado hablar en ningún momento, y es, ¿qué opinas sobre el supuesto marxismo cultural? ¿Existe esto? ¿Es un error? ¿O si lo que se llama normalmente como marxismo cultural no es más que liberalismo llevado a sus extremos, hipertrofiado? ¿Qué podemos hablar con respecto a todo eso? Muchos ideólogos que se oponen a la ideología de género hablan de marxismo cultural. Me parece que la categoría está gravemente equivocada. Y esto quedó claro, por ejemplo, en evidencia y con Roche. Bueno, acá en Perú cuando decimos con Roche, o sea, en un sentido que se notó de modo vergonzoso, en el famosísimo debate de Jordan Peterson contra Lavoj Žižek sobre capitalismo y felicidad. Hay una parte del debate, creo que hasta está traducida esa parte en YouTube, donde Žižek lo presiona a Peterson con respecto a la coherencia del concepto de marxismo cultural. Y lo pone contra las cuerdas al final. O sea, Peterson, que es un hombre tan versado, no puede llegar a defender con rigurosidad intelectual y mostrando la significancia de las categorías la noción de marxismo cultural. Yo prefiero hablar de posmodernismo. Yo también. Posmodernismo, relativismo moral o incluso liberalismo moral. Cuando hay gente que dice, yo soy conservador en lo social, pero liberal en lo económico, vamos, entonces entiendes que no puedes decir que eres del todo liberal. Entonces significa que liberal en lo social, eso es lo progre, pues. En el fondo, lo que se llama marxismo cultural es liberalismo cultural que es políticamente aprovechado por grupos marxistas para tratar de entrar al poder. Pero esencialmente no es marxismo. Y voy a explicar por qué. Para que tú llames algo marxismo tienes que leerte a Marx, pues. O sea, quien vaya a hablar de algo tiene que informarse. Y ese es el gran problema de las redes sociales, que hay un montón de gente que habla sin informarse. Si tú lees, por ejemplo, la contribución a la crítica de la economía política de 1859 de Marx, en el prefacio, que es famoso, el famoso prólogo, Marx habla sobre la dinámica de infraestructura y superestructura. Marx dice que hay una base de relaciones sociales de producción estructuradas conforme al desarrollo de las fuerzas productivas y que esto es la economía, la base material económica, y que el derecho, la filosofía, el arte, todas las demás dimensiones de la vida social no son más que subproductos de esa base material. Entonces, para Marx, la cultura es un subproducto de la infraestructura económica. En consecuencia, el marxismo, por definición, es economicista, porque ve a los demás aspectos de la vida social como simplemente un subproducto de la economía. El marxismo de por sí no es cultural. Si quieren, llámenle granchismo a esa cosa, pero no es marxismo, porque traiciona un principio esencial del marxismo. Dicho eso, si uno ve hoy en día, ¿cuáles son los países donde hay más proliferación de este tipo del llamado marxismo cultural? Uno debería esperar que el marxismo como bloque unitario tenga más importancia en países históricamente marxistas. Entonces te esperarías que los países con alto comunismo sean de alta ideología de género y todo eso. Pues bien, Cuba, Venezuela no son países que promocionen fuertemente la ideología de género. Tienen, o sea, sus cosas ahí dentro, pero en términos de ideología de género, no. Por ejemplo, la visión cubana sobre el tema del aborto no es que esté inspirada en una ideología de género, es una visión pragmatista de que ven a los seres humanos como medios y se puede disponer y punto. Pero no es que haya toda una filosofía posmoderna de ideología de género en Cuba. ¿En Corea del Norte acaso tienen ideología de género? No. En Rusia, que tuvo el comunismo marxista durante tantos años, ¿acaso es fuerte la ideología de género? Todo lo contrario, es muy débil. ¿Y en qué países la ideología de género, el posmodernismo, es más fuerte? Justamente los países que los liberales económicos suelen citar como ejemplo del buen país. Por ejemplo, Suiza, Suecia, Canadá. Son países que en su estructura económico-política son afines o cercanos a los principios del liberalismo económico. Y resulta que a nivel cultural, pues tienen un montón de esto de ideología de género. Al mismo tiempo, ¿quiénes son los mayores promotores de ideología de género en el mundo? ¿Los gobiernos particulares de los países? No, si alguien que sabe hacer análisis político no se fija en lo que hace el gobierno, sino se pregunta, ¿por qué el gobierno hace eso? ¿Quién está detrás de los gobiernos para que hagan eso? Y te encuentras que muchas veces son ONGs y agentes privados.
No son los gobiernos como estructuras políticas de por sí, ellos son títeres. Títeres que hay que enfrentar, por supuesto. Pero títeres malsanos que son movidos por grupos de poder económico y grupos de poder económico privado. ¿Quién nos anda poniendo la bandera del orgullo en el mes de junio en la web? Los gobiernos de los países, en ocasiones, pero principalmente empresas privadas. Son las empresas privadas de ciertas marcas que nos tienen hinchados con ese tema. Así que este no es simplemente un asunto de marxismo cultural o del Estado. El posmodernismo es un cáncer que ha invadido muchos ámbitos. Y para cerrar, en partidos políticos, cualquier país del mundo se dice, este es el partido de derecha y este es el partido de izquierda. Y te encuentras que muchas veces el partido de derecha termina legalizando el aborto. El partido de derecha llega al poder y meten ideología de género en los libros, etcétera. Entonces, muchos partidos reconocidamente no marxistas y que son políticamente derechas, cuando llegan al poder nos meten la basura de la ideología de género. En consecuencia, un diagnóstico de la ideología de género simplemente como un asunto de marxismo cultural o de izquierda es una simplonería intelectual. Así es, así es. Con respecto a lo que mencionas, que dentro de la propia derecha también cuando tienen el poder, cuando tienen la estructura general, desde allí permiten aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace recordar un escolio de Nicolás Gómez Dávila que también decía algo así como que el problema del hombre el problema del hombre probablemente no tenga solución humana, sino probablemente una solución trascendental, una solución pues del cielo, ¿no? Directamente, y eso